Imagen en directo de la Basílica de San Pedro, donde ha concluido esa misa proeligiendo pontífice en la que han participado todos los cardenales, que ahora se encuentran descansando, reposando en la residencia Santa Marta para salir a primera hora de esta tarde hacia la Capilla Paulina y de ahí hacia la Capilla Sixtina, donde empezará el cónclave. Será un cónclave largo, será rápido, pues de momento nos podemos fijar en los anteriores. Queremos saber cuánto han durado los últimos cónclaves. Vamos a hacer un repaso, Miriam. Nos vamos a asomar a los últimos 3 cónclaves que hemos vivido. El primero al que nos vamos a asomar es el de Juan Pablo II, que fue en 1978 y necesitó 8 votaciones para ser elegido. Obtuvo, dicen, 99 votos de los 111 cardenales que había en ese cónclave y se convirtió así en el primer papa no italiano en 455 años. Nos pasamos ahora a Benedicto XIII. Tenemos ahí 2005 fue su cónclave. En la 4ª votación ya hubo papa. Ha sido uno de los cónclaves más cortos de la historia. Únicamente necesitaron 19 horas para conseguirlo y obtuvo 84 de 155 votos de los cardenales. Era ya el favorito Ratzinger, el alemán, desde el principio, y el segundo más votado ya fue Jorge Bergoglio, su sucesor en 2013, donde necesitó 6 votaciones para ser elegido y consiguió 77 de los 115 votos de los 115 cardenales que estuvieron en ese cónclave. Gracias, Bea. Vamos a hablar con Eloy Morera, él es historiador. ¿Qué tal, Eloy? Hola, buenos días, muy bien. Bueno, pues si comparamos estos 3 cónclaves, la duración que han tenido con la que ha durado más, que hay que remontarse a 1268, hay diferencia. Cuéntanos, fue el cónclave más largo de la historia y duró, dinos... Casi 3 años, nada menos. Madre que mía. se dice pronto. Sí, ahí la verdad es que los tiempos eran bastante diferentes, todavía no existían las pautas que a partir precisamente de ese cónclave se instaurarían para la decisión, para la votación, y por tanto pues prácticamente se eternizó. Pasaban los días, pasaban las semanas, pasaban los meses y no había manera de poner de acuerdo al colegio cardenalicio. La verdad es que fue uno de los cónclaves más complejos de la historia. Bueno, estos días bromeábamos porque decían que los cónclaves han sido más rápidos y ha habido menos comida, menos bebida, me refiero a agua y demás, pues me parece que son más rápidos y los tienen con unos alimentos más frugales que sí están cómodamente. Entendemos que necesitaron tiempo para que pudieran llegar a la decisión correcta. Eloy. Sí. Bueno, tiempo y algo más, porque en este momento el cónclave tenía lugar en Viterbo. Claro, no siempre han sido en la Capilla Sixtina, en Roma. Y claro, pues estaba empezando a alargarse con todo lo que ello conlleva, pues en gastos y demás, de forma que la autoridad militar de Viterbo decidió, para presionar a los cardenales, decidió pues racionalizarles la comida e incluso pues encerrarlos. De ahí viene, de hecho, la palabra cónclave, de cum clave, con llave. Los encerró para intentar facilitar la decisión final que elevaría a un nuevo papa. Y bueno, pues la verdad es que a pesar de todo ello se prolongaría, como digo, casi 3 años, muriendo en el transcurso de ese cónclave hasta 3 cardenales. Y finalmente, no obstante, sí que salió elegido el que sería Gregorio X, que será precisamente el papa que institucionalizará esa decisión fundamental que caracteriza a día de hoy a los cónclaves, y es que sigan siendo a puerta cerrada, bajo llave, cónclave. Y Eloy, además de esos larguísimos cónclaves, también ha habido momentos tensos, ¿no? Cónclaves conflictivos, enquistados. Sí, hombre, en ese sentido es bastante destacable el que tuvo lugar en la primavera de 1378, es decir, también en la Edad Media, pero un siglo más adelante. Fue tan crítico, fue tan problemático que, de hecho, en última instancia acabaría generando la división de la Iglesia, lo que conocemos como el cisma de Occidente. Claro, hay que tener en cuenta que en aquel momento, en 1378, pues
se acababa de salir de todo lo que se conoce como el cautiverio de Aviñón, todo ese periodo en el que los papas no habían estado en Roma, sino que habían estado en Aviñón, en la corte de Aviñón. Y eso, pues claro, había supuesto un duro golpe para la autoridad y la dignidad del papa. Finalmente, Gregorio XI vuelve a Roma, pues imbuido también parece ser por Santa Catalina de Siena, pero muere poco después. Y es entonces cuando tiene lugar ese cónclave, en el que no obstante había un problema, y es que la mayor parte de los cardenales eran franceses, porque ahora venían de esa larga estancia en Aviñón, los papas. Y entonces el pueblo de Roma pues se agitó e incluso amenazó a los cardenales con que o elegían a un papa romano o degollaban a los cardenales franceses, temiendo que si saliese un cardenal francés, este volviese otra vez a Aviñón y por tanto pues Roma siguiese pues sin los papas. Bueno, hasta tal punto se alcanzó una situación crítica que uno de los cardenales, el Roberto de Ginebra, acudió al conclave con cota de malla, con armadura. Así que podemos imaginar la tensión. Y finalmente sería por estas circunstancias que un cardenal decidiría que, basándose en el libro de las decretales, decidiría que esa decisión no había sido correcta porque durante la votación no se había contado con la debida libertad necesaria para emitir un voto. Y así es como se retirarían los cardenales, liderados en gran medida por un aragonés, el que también sería papa, don Pedro Martínez de Luna, el papa Luna. Se retiran a Fondi y celebran un nuevo cónclave que será el que dé inicio ya sin solución al cisma de Occidente. Pues Eloy Morera, muy interesante todo lo que nos cuentas, y mañana, de todas formas, que seguiremos hablando también de historia, pero de otra historia. Sí, eso es. Y además historia de Aragón. Eso es. Pues aquí te esperaremos. Muchas gracias. Un saludo, Eloy. A ti. Otro, un placer. Adiós, adiós. Bueno, Ángel, con todo lo que nos ha contado este historiador, se puede decir que ahora el conclave es un bálsamo, ¿no? No, esto es un... De hecho, se han eliminado, porque ahora mismo solo hay un modo de elegir al Papa, pero fue Juan Pablo II quien eliminó los otros dos. Había 3 modos para elegir al Papa: por aclamación, por compromiso o por elección. Hasta Juan Pablo II. Y de hecho, si antes, cuando hemos visto ese resumen de los votos, sorprende, por ejemplo, la cantidad de votos de Juan Pablo II. Todo indica, porque eso no trasciende, que la aclamación fue no el modo de elegir a Juan Pablo II, pero sí que hubo un cardenal que dijo: mis votos, dádselos a este. Por eso la cantidad. Juan Pablo II es el que decide que no sea papa por aclamación, tampoco por compromiso. Hay un cónclave también que fue muy complicado al inicio del siglo XX, que fue el cónclave que eligió al que después sería San Pío X. Algunos jefes de Estado, heredando el regio patronato y todo aquello, como pasaba con Austria, tenían derecho de veto. Si salía algún cardenal de una nación contraria, en ese momento estaba la guerra franco-prusiana, y entonces se vetó al cardenal Rampolla. Y de hecho sale el cardenal Sarto, que pasaría a la historia como San Pío X, ¿no? Es decir, que también el Espíritu Santo actúa no solo a través de los cardenales electores, sino a veces a través de circunstancias históricas un poco originales, cuando menos, ¿no? Bueno, estaremos pendientes también, aparte de lo que vaya ocurriendo en ese conclave, por supuesto, del lugar en el que están puestas todas las miradas, que es la chimenea, esa famosa chimenea, y hablábamos con Ángel en días pasados sobre anécdotas relacionadas con esa chimenea, como que hubo un caso en el que no había fumata blanca, y es que el encargado de la fumata era el Papa. Bueno, Juan Pablo II manda que a la vez de la fumata, que ahora hay 2 estufas, la estufa tradicional clásica que se inaugura también a finales del siglo XIX, principios del XX, hay una estufa química al que se le añaden algunos productos para mezclarlo, porque las papeletas tienen que ser quemadas al final de las 2 votaciones. Por eso hay 2 votaciones, pero una sola fumata mañana y otra por la tarde. Bueno, y una esta tarde ya. Claro, una esta tarde. Sí, los electores deciden, porque podrían no hacerlo. Es decir, ¿Cómo? Claro, lo que dice la norma, la Universi Dominici Gregis, es que si establecido el conclave, el extra omnes, los cardenales deciden que está todo
dispuesto y que pueden comenzar, pero podría decidir el Colegio de Cardenales que no hay votación esta tarde. O sea, que hoy podría no haber votación. Sería muy extraño, pero lo prevé la norma, ¿no? Es decir, que Lo tienen que contempla, decidir... existe esa posibilidad. Sí, entonces se hace una primera votación y ya se queman las papeletas. Suena también un poco, no sé si... Parece que fuera como eso, como un ensayo, ¿no? Vamos a ver si todo funciona, si el sistema funciona, ¿no? Miriam, ¿me permites una pregunta? Sí, sí. Lo único que estábamos acabando con esta historia es que para era... Ángel. Muy bien, sí, sí. No, acabar... O sea, Lo de contamos Benedicto XVI. de Ratzinger, Entonces, de Benedicto XVI. Sí, porque me he liado con otra cosa. Juan Pablo II había previsto que además de la fumata, porque a veces no era muy clara, se tocasen las campanas de San Pedro. Para eso, el único que podía avisar era el decano, y está previsto que sea el decano quien pueda avisar. Pero como fue elegido el que era decano, hubo un poco de confusión porque había fumata, pero no había campanas, sí o no. Y era porque el decano no podía avisar porque era el Papa, ¿no? Y estuvieron hasta que cayeron en la cuenta de que fuera otro el que tenía que avisar, ¿no? Pero cuando hay fumata es fumata blanca y suenan las campanas. Y suenan de las San campanas Pedro. de San Pedro. Adelante, Carlos. ¿Es cierto o falso que los elegidos se pueden negar? Podría negarse. De hecho, está previsto... ¿Pero no han jurado anteriormente al entrar en cónclave, juran a aceptar el endosa? Sí, pero de hecho, y en esto la norma es taxativa. Se le pregunta, ¿aceptas? Y dice la norma exactamente, aceptado por el elegido, aceptado el cargo y impuesto el nombre, que eso es un tema relativo, pero queda constituido como obispo y además usa una frase muy solemne la norma, ¿no? Obispo de la Iglesia de Roma, pastor de la Iglesia, o sea, dándole toda la solemnidad. Pero podría decir, no acepto, porque dice que se le pregunta y por lo tanto la opción de que no aceptase está contemplada en la norma. Creemos que eso es poco probable, pero está bien plantear No, es que a mí, esa como me cuestión. parece, lo digo la verdad, que tal como está el mundo en este momento, es un marronazo. Es decir, es un marronazo auténtico.